amigos, aquí seguimos en su fórmula antinovelas. Soy Lilith Lebrón y me acompañan los economonstruos. Y tenemos tremendo tema, tremendo, el barrilito, el cofrecito y los honorables. Así lo ha titulado producción. Aquí con nosotros Héctor Guiliani Curi, nuestro macroeconomista. Hello, hello, hello. Rafael Espinal, profesor y por supuesto coordinador de la Escuela de Economía del INTEC. Y aquí debajo José Alfredo Guerrero, el libertario y consultor por excelencia también en materia de economía. Bueno, ¿quién empieza? Con Rafael. Rafael, que tenía varios días que no venía, Rafael. No, varios días no. Lo que pasa, Lili, es que yo he visto que han hecho un programa exclusivo con Héctor Guiliani y me he deleitado viéndolo la semana pasada. Qué chimoso. Parece que ha pagado una payola para no compartir con José Alfredo y conmigo. Rafael, tremendo, Rafael. Bueno, vamos a arrancar con el barrilito y el cofrecito. Vamos a ver, Rafael, vamos a ponerlo en contexto. ¿De cuántos millones más o menos estamos hablando? Mira, estamos hablando aproximadamente de 20 millones mensuales si consideramos el barrilito del mes de septiembre, que es el último, ¿no? Eso implicaría unos 240 millones de pesos al año. El presupuesto. Sí, el presupuesto del Senado es de 2.600 millones de pesos anualmente, incluye los salarios, toda la empleomanía. Ahora bien, ese tema del barrilito o esa ayuda social que supuestamente deben realizar los legisladores, no corresponde con la función del legislador. Yo fui director técnico del programa de modernización del Congreso entre el año 2004 y 2007. Y las funciones del legislador son claramente la de representación, la de legislar y la de fiscalizar al gobierno en sus gastos a través del presupuesto y a través de la Cámara de Cuentas, que es el instrumento del Senado que designa el Senado para la fiscalización. Ahora, en ninguna parte el legislador está concebido como un asistente de ayuda social. Eso corresponde a instituciones del gobierno. Eso se ha utilizado más bien para clientelismo, para políticas populistas de parte de los senadores. Y eso debería, no solamente por razones económicas, sino por razones de carácter institucional, desaparecer de los presupuestos del Congreso. Eso no va a resolver el problema económico del país. El problema... Rafael, o sea, porque no se trata, vamos a decir, del impacto propiamente dicho en términos del monto, pero yo siento que independientemente de eso, cualquiera quisiera un milloncito, hablemos claro, cualquiera quisiera uno. O sea, hay un privilegio dado a estos honorables, digamos, magistrados, autoridades, lo que fuera, del Senado y también de la Cámara de Diputados, que está usándose realmente para un fin no definido, que puede ser de alguna manera arbitraria, si fuera el término, o quizás sea justa, pero al final le estamos dando el poder a que una persona de manera democrática decida qué se hace con un erario público, que es importante. Sí, mira, y además es una deformación del papel del legislador. Yo fui diputado en el Congreso en los años 90 y no existía ningún mecanismo de compensación de esa naturaleza. Incluso el Congreso en los años de Balaguer, para hacer cualquier viaje, los legisladores tenían que ser aprobados por la Dirección General de Presupuesto. Ahora tienen una autonomía y esa autonomía ha convertido tanto el Senado como la Cámara de Diputados en una piñata de privilegios a los legisladores que causa mucha irritación y provoca un descreimiento en la democracia, que en el Congreso tiene que jugar el papel de equilibrio del Poder Ejecutivo. Sin embargo, esto lo que hace es crear una actitud negativa hacia los legisladores. Y que parte de la campaña, digamos, del speech de campaña, de argumentos de campaña de muchos de los líderes del PRM, fue relacionado con, digamos, el gasto del gobierno y cómo debería ser anulado. Entonces, es como un poco contradictorio. Es la pura verdad. Es una medida que en términos simbólicos debe tomarse, pero también es una medida que debe tomarse para que el legislador
retome su verdadero rol que juega en la sociedad de representar a los ciudadanos. Alguna gente incluso le pide que sean legisladores superdotados, no, son la representación del pueblo dominicano con sus virtudes y sus defectos, pero no deberían ser unos privilegiados porque eso causa una distorsión de la democracia. Y deberían ser la mejor representación del pueblo dominicano, porque si son las personas que van a analizar las leyes que rijan para todos, sinceramente deberíamos buscar que fuera la mejor representación en términos de valor y capacidades. Pero vamos a darle la palabra a José Alfredo. ¿Cómo lo ves tú, José Alfredo, desde el punto de vista libertario? ¿El barrilito y el cofrecito como privilegios o no? Bueno, mira, el Poder Ejecutivo... Se fue la voz. Se nos fue de nuevo. Se nos fue José Alfredo. Pero en lo que arreglamos hoy le voy a dar la participación a Héctor. Héctor, cuéntanos a ver, ¿cómo ves esto? ¿Lo ves como un privilegio? Yo lo que veo, la respuesta que le han dado los legisladores al clamor de la población de que se elimine el barrilito y el cofrecito, que en realidad sería algo, en lugar de tener un impacto grande sobre el presupuesto, sería una señal de transparencia y de que el país va a tomar otro curso. Pero la respuesta que le han dado los legisladores, lo que le deja ver el refajo de los partidos políticos, de que todos son iguales, de que simplemente en campaña atacan algo para luego ellos volver a hacer lo mismo que hacían los anteriores. Porque aquí no es una cuestión de decir, mira, yo voy a dejar de percibir mi salario o yo voy a dejar de individualmente, como lo han hecho tanto Eduardo Estrella como otro legislador, de dejar de aplicar el uso del barrilito. Es una cuestión ya de política de Estado, de que ese tipo del uso de los recursos no se van a permitir. Y también la necesidad de que el Estado establezca una política salarial. Como bien dice Rafael, en los tiempos de Balaguer no existían esos barrilitos. Oye, y lo que está demostrando todos estos años del PLD y del PRD es que en realidad los legisladores y los funcionarios de Balaguer eran unos Boy Scouts comparado con los actuales. Bájale algo, Héctor, bájale algo, pero obviamente yo te entiendo. Pero la pura verdad es que, bueno, la misma tecnología, los mismos tiempos tan avanzados han hecho que hasta las técnicas de verdad para manejar los fondos públicos y que parezca que es para una causa social sin serlo, también han mejorado, esa es la verdad. Pero que se use de manera privilegiada, de manera dedocrática, para el criterio clientelista, yo me sumo al comentario de Rafael, y no para un criterio realmente que sea generalizado, que sea verdaderamente la representación de un pueblo. Sea poco o mucho el monto, nos molesta, nos molesta. Ya el presidente Abinader mencionaba en su última alocución que había renunciado a su salario y que había renunciado a los gastos de representación, y también obviamente el tema de la reducción de la asignación de los recursos a los diferentes partidos en un año como el 2021, que no es un año de elecciones, por lo tanto no hay que manejar tantos recursos. Y ese clientelismo de buscar voto a través de los recursos es lo que yo pienso que nos está matando. Al final ya el dominicano sabe por quién quiere votar sin que tenga que hacer un anuncio de publicidad. Es lo que me está pareciendo que está pasando. ¿Qué dice José Alfredo? El micrófono. José Alfredo. Pues volvemos al profesor. Del siglo XIX. Sí. Se nos fue. Bueno, la verdad, Rafael, entonces coméntanos al respecto, en función de que tanto la asignación de la Junta Central Electoral, como también obviamente este fondo discrecional para el manejo que yo considero el más oportuno, la pura verdad, ¿qué tanto nos suma a nivel de, digamos, de credibilidad, de institucionalidad, e incluso a nivel de un momento como este tan difícil, con tanta precariedad de futuro, de estabilidad futura? Mira, cuando empezó la pandemia, yo recuerdo que yo di unas declaraciones que todos aquí tenemos que sacrificarnos de alguna manera.
y que los funcionarios públicos son los primeros que deben dar el ejemplo. Yo creo que el presidente de la República ha dado un paso en ese sentido, un paso simbólico, pero importante. Yo pienso que hay privilegios que deben ser suspendidos, incluso salarios que deben ser reducidos. Por ejemplo, yo veo ahora el tema de las sedes de sur, de norte, de este, con salarios extraordinarios en empresas que están quebradas, que hay que transferirle todos los años 40.000 millones de pesos para cubrir un déficit que tienen esas empresas. Y sin embargo, tienen unas nóminas extraordinarias. Rafael, perdón el desahogo, pero que en una compañía multinacional o de capital privado hace rato que se vuelan esas cabezas, porque óyeme, el ejecutivo que no da resultados, él se vuela, es la pura, para eso se le paga esa millonada. Para sí, entonces yo pienso que eso irrita a la población, eso irrita, porque una población que está en medio de una pandemia, en medio de pérdidas, ¿cómo dice Héctor? Estás hablando del país posible. No, pero pienso que esta es una oportunidad. Mira, la crisis económica que vive el mundo y que vive particularmente la República Dominicana, también es una oportunidad para nosotros tomar medidas que hace tiempo irritan a la población y que se agudizan en medio de una pérdida masiva de empleos, de una pérdida de ventas en muchas pequeñas y empresas grandes, inclusive de quiebras de empresas. Entonces es un momento para que reflexionemos y sobre todo los legisladores de eliminar estas cosas que la población percibe como privilegio. Incluso ese dinero puede... Que todo el mundo se ajuste el cinturón, empezando los legisladores. Claro, y si acaso no quieren devolver ese dinero al Poder Ejecutivo, que es al final de cuentas quien los transfiere, pudieran utilizarlo en crear oficinas de consultores de alta categoría en el Congreso para estudiar las leyes, para profundizar. Lo mencionó Faride, Rafael. Faride señalaba porque Faride fue uno de los personajes, digamos, que ha estado más en la palestra porque había señalado inicialmente en campaña su, digamos, disgusto en términos del uso del barrilito, corralito, lo que fuera. Y de repente la vemos, obviamente, asumiendo su barrilito y señalando que lo necesita para reubicar fondos en temas como asesorías, para el manejo correcto de funciones de la senaduría y en el marco de las leyes. El punto es que es como un poquito ambiguo, la pura verdad, defenderlo ahora, no defenderlo después, crea mucha confusión, Rafael. Claro, pero Lili, eso no es una tarea individual de la senadora Faride o del senador X. Es que el Congreso lo que tiene que hacer institucionalmente, crear una oficina sólida de asesores en materia legal, en materia económica, en materia de medio ambiente y de numerosos temas que los senadores y los diputados... Descentralizada, con gente competente y no darle un dinero para que cada quien resuelva el asesoramiento que quisiese obtener, porque al final eso hace perder institucionalidad en el Congreso de la República. Muy bien, Héctor, tenemos 30 segundos para despedirnos. Mira que ese tipo de medidas de salidas institucionales es lo que hay que buscarle al Congreso, en lugar de asesorarse individualmente. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el Congreso tiene su oficina de gestión de presupuesto, de gestión y presupuesto, que es para analizar el costo y los beneficios de los proyectos que le llegan. Entonces tienen un personal sumamente capacitado y profesional que le da al Congreso una visión de lo que van a costar los proyectos de leyes. No una opinión personal a un legislador, sino para todos los legisladores. Y con un criterio particular, con una agenda particular, que es lo que no se puede ahora, y que está totalmente antagónico con el concepto del liderazgo. Por ejemplo, para analizar Punta Catalina, le hubiera permitido tener una alternativa a los proyectos de ley que le envió el Poder Ejecutivo sobre Punta Catalina. Sin embargo, no pueden responder. Así mismo es, Héctor, la pura verdad parece clonarse la realidad en varios escenarios, pero seguimos debatiendo todo eso para aprender y también para tener una posición
coherente, objetiva y sobre todo de verdad comprometida con la dominicanidad, con esa alma noble que tenemos todos los dominicanos. Vamos a una pausa y regresamos con más. Ahora hablamos de lo último que usted tiene que saber si vive aquí en territorio dominicano sobre el COVID-19, cuándo llega la vacuna, la inmunidad de rebaño que tanto se ha aumentado, hasta qué punto es factible y tanto otro que aprender de manos del doctor Alexander Joubert, nuestro neumólogo. Así es que ya lo saben, no se muevan.